Bienvenidos a este video donde les hablaremos acerca de los antecedentes históricos de la endodoncia. El equipo está conformado por Aparicio Díaz, Fernanda Lisset, Las Palomares, Mariana, Ramírez Molina, Emily Josephine y Tobar Romero Fátima. Varios documentos de esta época evidencian que las enfermedades dentales eran tratadas por médicos especializados que gozaban de gran prestigio, ya que los egipcios sufrían de una variedad de padecimientos bucales. Estudios radiográficos de diferentes cráneos de momias permiten observar que las enfermedades bucales más frecuentes eran caries, parodontopatías avanzadas, abscesos periapicales y abrasión severa. Practicaban la trepanación ósea periapical para drenar abscesos. Para alivio de la pulpitis se recomendaba usar una pasta de comino, incienso y cebolla por partes iguales. La odontología en el México anterior a la conquista fue una combinación de magia, superstición y hechicería, ejercida por el médico que al mismo tiempo podía desempeñar las funciones de sacerdote, mago o experto botánico. En esta época existe un importante fresco mural que contiene escenas en donde se hacen curaciones diversas y que decora un edificio de Tepantitla. Las caries dentales ya eran padecidas por los mayas desde las primeras épocas del estudio de la morbilidad de caries en dientes de las diferentes etapas del desarrollo cultural maya. Se desprende que esta enfermedad parecía ser más frecuente en el Clásico Medio, lo que aunado a la presencia de mayor cantidad de sarro dental en estos restos nos hace pensar en el consumo de una dieta desbalanceada, relativamente blanda, rica en carbohidratos y pobre en proteínas. Los mayas iniciaron desde temprana época el arte de la incrustación dental por motivos ornamentales. Mis dientes brillan como piedras preciosas, era lo que pensaban. En el siglo XI, Albucasis recomendaba para las afecciones dentarias el uso del cauterio, que era introducido a la cavidad bucal a través de un tubo protector de los tejidos blandos. Era un eminente cirujano en el Andaluz, centro intelectual del Califato de Córdoba. Escribió el Al-Tasrif, o mejor conocido como Vademecum, en 30 tomos, donde presenta todos los conocimientos de anatomía, fisiología, nosología y terapéutica. En la parte dedicada a la cirugía, describió el cauterio, la litotomía, herniotomía, hizo trepanaciones, amputaciones, fístulas, aneurismas y diseñó instrumentos. El estado de superstición trajo como consecuencia lógica la creencia en el poder de los santos para aliviar y curar las afecciones. Entre los santos a los que se imploraba destaca Santa Polonia. Anton van Leeuwenhoek construyó el primer microscopio y estudió la estructura dentaria, haciendo en 1678 una descripción exacta de los conductillos dentinarios, señalando también la presencia de microorganismos en los conductos radiculares. En el siglo XVIII, Fauchard, fundador de la odontología moderna, recomendaba en los casos de abscesos la introducción de una sonda en el conducto radicular para el drenaje del proceso purulento y empleaba para la obturación de los conductos el plomo de la. En 1838, Edwin Maynard fabricó el primer instrumento endodóntico. En 1864, Barnum empleó por primera vez el dique de hule y Taylor Palmer en 1882 presentó un conjunto de grapas metálicas para todos los dientes. En 1867, Bowman utilizó por primera vez los conos de gutapercha para la obturación de los conductos radiculares. En 1904, Buckley introduce el formocresol como desinfectante eficaz para el tratamiento de los dientes despulpados. En esta época, el resultado del tratamiento era juzgado solamente por la presencia o ausencia de dolor e inflamación. En 1908, Meyer, médico dentista de Nueva York, introdujo una técnica para determinar la longitud radicular y el nivel de obturación. Frank Billings en 1921 afirmaba que el diente despulpado era un foco de infección y responsable de afecciones sistémicas, puesto que aisló estreptococos y estafilococos del conducto radicular, asentando así la idea de que la incidencia de la sepsis bucal de Hunter era un mal universal. Rosenau, también en los Estados Unidos, en 1922 exageraba aún más aquellas críticas lanzando la teoría de la localización electiva. Estos autores provocaron un verdadero impacto en la época, inaugurando una frase negra en la endodoncia, o como dice Schadt, implantaron el reino del terror para el diente despulpado. En este periodo, el diente despulpado pasó a ser denominado diente muerto, no solo entre los legos, sino también entre médicos y dentistas. Esto determinó una decisión entre los endodoncistas, distinguiéndose tres grupos. En primer lugar tenemos a los radicales. Un dentista inglés exhibió durante la realización de un congreso 40 niños, cuyos dientes habían sido extraídos como medida profiláctica de la sepsis bucal de Hunter. En segundo lugar tenemos a los conservadores, que seguían realizando el tratamiento endodóntico procurando usar los más poderosos e irritantes medicamentos, que además de destruir a los microorganismos, destruyen también las células vivas. Y en tercer lugar tenemos a los investigadores. Coolidge, en 1932, entre otros, mostró la necesidad de un mayor respeto por los tejidos periapicales, de acuerdo con principios biológicos, surgiendo la era biológica dentro de la segunda época de la historia de la endodoncia. En la época del resurgimiento endodóntico de 1928 a 1936, investigadores tales como Callahan, Grove, Fish, Macklin, Elliott, Burchett y Brown realizaron pruebas tanto radiográficas como bacteriológicas e histopatológicas donde buscaban combatir los ideales de los radicales. Las pruebas radiográficas comprobaron la mala endodoncia que se practicaba en la época y que era imposible realizar un tratamiento endodóntico sin el empleo de los rayos X, y que las lesiones periapicales desaparecían después de un tratamiento endodóntico bien realizado. Las pruebas bacteriológicas comprobaron la presencia de bacterias en la región periapical de los dientes despulpados, y las pruebas histológicas no encontraban microorganismos, pero sí descubrieron señales de inflamación. En la época de concreción, o mejor conocida como afirmación de la endodoncia de 1936 a 1940, Fish realizó un foco de infección artificial en maxilares de cobayos con estreptococos y estafilococos en 1939, donde observó alteraciones tisulares y óseas tales como la zona de infección, donde había presencia de leucocitos poliformonucleares rodeando el área central de bacterias que representaban la infección. También la zona de contaminación, donde encontró toxinas que producían una destrucción celular. La zona de irritación, donde se caracterizaba por una activa fagocitosis, por la presencia de histocitos y osteoclastos. Y finalmente la zona de estimulación, donde había presencia de fibroblastos y osteoblastos, y las toxinas estaban tan diluidas que en lugar de irritar estimulaban a los fibroblastos, conformando una barrera de defensa orgánica. La época de la simplificación endodóntica abarca de 1940 a 1990. Kotler menciona que es la tendencia de revisar y comparar las técnicas con la finalidad de que su realización sea más rápida, menos complicada y más accesible.
tanto para el paciente como para el propio profesional. La época de la tecnología en endodoncia. Esta comenzó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. La endodoncia era denominada la terapia de los conductos radiculares, o también llamada patodoncia. El Dr. Harry Johnston era conocido como el profesor y clínico de esta terapia, además de ser el primer profesional que limitó su ejercicio en la endodoncia y expresó este término como el proceso de trabajo dentro del diente. En 1943, un grupo de profesionales se reunió en Chicago y formaron la American Association of Endodontists. Y la American Dental Association reconoció la endodoncia como una especialidad en 1963, es decir, 20 años después. En los últimos años ha sido notoria la influencia que ha tenido la tecnología en la práctica de la endodoncia, puesto que las técnicas han introducido instrumental, aparatología y materiales novedosos. Por ejemplo, la conductometría electrónica, las aleaciones de níquel y titanio, los micromotores de bajísima velocidad con microscopio, los aparatos para reblandecer la gutapercha, los sistemas rotatorios en endodoncia, la radiografía digital en endodoncia, la tomografía computarizada de Ascónico en endodoncia y lo más nuevo en el año 2011, la nanotecnología en odontología. En conclusión, el campo de la endodoncia se ha ido transformando significativamente a lo largo de los años, gracias a los distintos avances tecnológicos y tratamientos descubiertos por los distintos doctores e investigadores para poder generar la técnica de tratamiento de conductos de la mejor manera y así entregar soluciones eficaces y menos invasivas al paciente.